Photoshop nació esencialmente como un editor de imágenes, es decir, un editor de fotografías. Durante el auge de la era digital, Photoshop se posicionó como el líder en edición de imágenes y actualmente lo sigue siendo porque posee herramientas eh, muy amplias y muy complejas para enriquecer imágenes. Actualmente Photoshop se auxilia con otros programas como Camera Raw o Lightroom para generar revelado digital de fotografías. Y una vez que se hace el revelado, posteriormente en Photoshop ya se pueden agregar algunos efectos, algunos retoques, etcétera, ¿no? Pues son programas complementarios. Además de la fotografía, que es como el uso principal de Photoshop, podemos realizar también ilustración. A diferencia de Illustrator, que trabaja por vectores, Photoshop trabaja por píxeles. Más adelante vamos a ver en la interfaz cómo se comportan estos píxeles. Aquí tengo, por ejemplo, un boceto que se hizo totalmente con pinceles de Photoshop hasta el acabado final de la ilustración, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo de efectos. Tenemos una fotografía en la parte superior, en una situación, digamos, un tanto normal. Esa fotografía ya tiene cierto grado de edición y bueno, abajo ya se le añadieron algunos efectos. Aquí tengo otro ejemplo más de manipulación digital. Esto es una fotocomposición. Y aquí tengo un ejemplo más donde se puede ver como otro tipo de acabados en las fotografías, ¿no? Algunos de ustedes se familiarizarán con esa famosa frase. Y bueno, en general lo que se puede decir sobre Photoshop es que sirve para enriquecer imágenes. O sea, esa es su función primaria, enriquecer y aportarle calidad a las imágenes. Aunque bueno, lamentablemente no siempre es así. Ahora, vamos a ver ya propiamente la interfaz del programa. ¿Qué es lo que sucede aquí con Photoshop? Cuando ustedes lo abren, van a encontrar algo parecido a esto. Y aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Yo puedo crear aquí un documento nuevo o abrir uno que ya tenga previamente editado. En este caso voy a darle uno nuevo. Crear un documento nuevo. Y aquí qué es lo que me dice. Tipo de documento a medida. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, ¿no? De entrada a lo mejor puede que no entienda nada de lo que está sucediendo. Esta ventanita se parece mucho a la de Illustrator, que es donde puedo configurar el tamaño de mi documento. En este caso, aquí arriba puedo poner el nombre de mi archivo. Después viene esta parte que dice tipo de documento a medida. Yo doy clic aquí. ¿Y a qué se refiere esto de a medida? Nosotros generalmente cuando trabajamos siempre recurrimos a este comando de copiar, pegar, ya sea en un programa de diseño o no. Cuando yo copio algo, eso que copié se queda almacenado en la memoria de la computadora. Y Photoshop toma los datos de esa memoria y por eso me pone esta leyenda aquí a medida. ¿A medida de qué? Bueno, de lo último que copié. Más o menos por ahí va el asunto. A medida de lo último que copié o a medida del último documento que edité. Eso también pudiera ser posible. Pero bueno, en este caso doy clic en a medida y veo diferentes opciones que tengo aquí. Tamaño por defecto de Photoshop, papel Estados Unidos. Ya sabemos que si entramos aquí podemos escoger una medida pensada para impresos. Aquí por ejemplo tengo papel Estados Unidos. Luego tengo tamaño carta, legal y tabloide. Y tengo su medida, tengo la medida del documento. En este caso la unidad que viene por default son las pulgadas. Yo lo puedo cambiar aquí a centímetros. Y pues ya tengo aquí como mi documento. La resolución, esta es una cosa bien importante que hay que tener en cuenta. Ya alguna vez expliqué el asunto de la resolución de imagen y la resolución de impresión. Y un pequeño detalle. Como lo decía anteriormente, Photoshop trabaja con píxeles, no con vectores como Illustrator. Con Illustrator tengo la ventaja de que los vectores yo los puedo escalar al tamaño que yo quiera prácticamente y no van a perder calidad. Sin embargo, con los píxeles no sucede así. Cuando trabajo con Photoshop debo tener perfectamente clara la medida del documento que voy a trabajar y la resolución que voy a necesitar para ello. Entonces por default me pone aquí 300 píxeles por pulgada. El modo de color es RGB. Eso ya lo habíamos mencionado en otra ocasión.
la profundidad del mapa de bits, 8 bits, ahí lo podemos dejar. Y el color del fondo, blanco. Si yo entro aquí, puedo establecer un color diferente de fondo. Negro, color de fondo, transparente, etcétera. Por este momento lo vamos a dejar así, ¿no? Blanco. El perfil de color lo vamos a dejar así también y la proporción de píxeles también. Lo vamos a dejar así y vamos a crear un documento nuevo. Nada más para ver cómo funciona este asunto. Ahora, cuando abrimos por primera vez Photoshop, me va a abrir una cosa así más o menos con un montón de ventanas que pues muchas veces la gente no entiende ni qué chingados es lo que está pasando aquí. Pero ahorita yo les voy a explicar qué onda. Esto es como la vista, digamos, preestablecida de Photoshop. Sin embargo, no vamos a trabajar con todas estas herramientas a la vez. O sea, digo, a mí no me gusta tener todo esto desplegado. Realmente me estorban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este asunto de bibliotecas, yo lo cierro siempre. Y recordemos que para desplazar una ventana hacia algún lado y después cerrarla, hay que darle clic sostenido aquí a su nombre, en la pestañita donde dice el nombre de la ventana. Lo jalo y voy cerrando. ¿Sale? Entonces aquí por ejemplo tengo color, este tampoco lo voy a ocupar ahorita. Motivos, pues tampoco lo voy a ocupar. Degradados tampoco. Muestras en este momento no. Propiedades. Vean cómo voy desplegando las ventanas, porque de repente pierden como mucho tiempo en eso. O sea, están buscando por ejemplo la ventana de capas, que es la principal. Esta la voy a sacar y la voy a dejar aquí. Trazados también es de las más usuales. Por lo menos yo la uso cantidades bárbaras. Y una cosa más aquí. Aquí tengo otro panel de ventanas, pero está contraído, o sea, es decir, está casi oculto, ¿no? Tengo que buscar estas pestañitas que se ven aquí como unos triangulitos y simplemente doy clic ahí y ya se despliega la ventana. Entonces doy clic ahí, arrastro. Historia pues también es importante, la voy a dejar ahí para mostrar cómo funciona. Y del otro lado tengo la ventana de herramientas, que es prácticamente muy similar a Illustrator. Entonces, más o menos así con este esquema es con el que yo trabajo. No me gusta realmente tener como todas las ventanas ahí apiladas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Photoshop? Ya vimos aquí las ventanas, ya vimos cómo desplegarlas, ya vemos aquí las herramientas. Y en el caso de Photoshop, la ventana de capas es vital, es absolutamente vital. Yo me atrevería a decir que un poco más vital que en Illustrator. ¿Por qué? Photoshop va a funcionar por capas y por transparencias. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo abro un documento nuevo, tengo aquí esta capa que se llama fondo y tengo un candado. Eso quiere decir que yo no puedo mover el fondo. Illustrator y Photoshop comparten algunos comandos. Si recordamos, en Illustrator el comando para la selección, la herramienta de selección es la tecla V. Si yo presiono V, tengo un puntero negro similar al de Illustrator, pero aquí no se llama herramienta de selección, aquí se llama desplazamiento. Entonces, si yo quisiera mover el fondo color blanco, me va a decir esto Photoshop, que tengo que convertir en una capa normal el fondo antes de editarlo. Entonces lo voy a dar aquí, convertir en capa. Le voy a dar cancelar para que vean cómo se convierte esto. Voy aquí a la ventana de capas y doy doble clic en el fondo y me aparece esto, nueva capa, color ninguno, etcétera. Doy OK. Y esta capa ya no se llama fondo, ahora se llama capa 0. Y si yo tomo la herramienta de desplazamiento aquí, ya puedo mover el contenido de esta capa. Vean. En este caso el contenido de la capa es esta mancha blanca de píxeles. Todo esto que está aquí son píxeles. Y lo que estoy viendo atrás, que es esto, esta cuadrícula gris con blanco, se le denomina transparencia. Es decir, aquí este espacio no está ocupado por ningún píxel, a diferencia de este cuadro blanco, que donde yo lo coloco, está llenando el espacio con píxeles. Entonces, recuerden, siempre que vean esa cuadrícula gris con blanco, la imagen se refiere a una transparencia. Ahora, ¿por qué digo que es importantísima esta ventana de capas? Si yo genero una nueva, voy a dar clic aquí. Voy a tomar aquí un pincel con la tecla B. Y bueno, en este caso tengo un pincel demasiado grande. Ahí todo ese círculo que veo es el diámetro del pincel. Voy a hacer esto un poco más pequeño con el botón derecho.
Por ahí está. Como botón derecho aparece esta ventana emergente siempre y cuando tengas seleccionada la herramienta pincel. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar por ejemplo este color azul. Recordemos que con X alterno. Y aquí arriba aparecen las propiedades de esta herramienta pincel. La opacidad está al 24%. Vamos a dejarla más o menos por ahí a un 60-65. Y voy a trazar con este pincel una línea por aquí. Ahí está, estoy haciendo una mancha. Y ya estoy pintando en este espacio de trabajo que se llama Canvas. Canvas o lienzo. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entonces tengo aquí una mancha azul en mi capa 1. Voy a generar otra más. Y aquí voy a dar un clic en el color azul. Para seleccionar ahora un color rojo. O magenta, algo así. Y ahora en esta nueva capa que se llama capa 2. Voy a empezar a pintar nuevamente. Y aquí ya tengo una mezcla de colores. Observen cómo se están mezclando ambos colores en la zona donde se cruzan, porque la opacidad que tengo no está al 100%, recordemos que la dejamos como al 65%, entonces tienen cierta transparencia. Tomo la herramienta de desplazamiento otra vez, y si yo quiero mover la mancha roja, vean, yo no tengo que seleccionarla directamente como en Illustrator y luego moverla, simplemente me desplazo con esta herramienta seleccionada y ya se mueve esta mancha. Como les digo, no tengo que seleccionarla directamente. Si yo sitúo el puntero aquí arriba, por ejemplo, y doy clic y desplazo, aún así la muevo. Esto que tengo aquí, esa mancha, no es un vector como en Illustrator. Es un grupo de píxeles. Ahora voy a la capa 1, ahí me voy a situar en la capa 1. Y ahora estoy moviendo la mancha azul. Si yo me sitúo en la capa 0, que era el fondo, ahora estoy moviendo la mancha blanca. Entonces, este sería como el principio básico de Photoshop. El trabajo por capas y el manejo de archivos por transparencia y por capas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Voy a cerrar por aquí esto que vimos anteriormente. Y bueno, ¿cómo puedo abrir un archivo en Photoshop? Vamos a ver. Voy a cerrar este que hice, este nuevo. Obviamente yo lo puedo abrir desde aquí, desde el menú Archivo, Abrir. El comando es el mismo que en Illustrator, Comando O Control O en Windows. Pero también tengo esta posibilidad. Si yo tengo Photoshop aquí a un lado y tengo, por ejemplo, alguna imagen en mi escritorio, lo puedo abrir sin problemas. En este caso voy a abrir este que se llama Taladro. Lo voy a arrastrar aquí. Y me va a preguntar aquí esta cuestión del perfil. Me pregunta siempre por el perfil de color, que no tiene un perfil de color incrustado, simplemente le doy OK. Aquí no vamos a perder el tiempo con eso. Entonces aquí ya abrí mi archivo. Esta acción de arrastrar y soltar sobre la interfaz de Illustrator es lo mismo que venir aquí Archivo, Abrir o darle Comando O. Y obviamente ya sabemos que se abre la ventanita esta donde tengo que buscar mis archivos. Entonces, para seguir explicando el asunto de las capas, tengo ya este ejemplo previamente preparado, donde voy a ver algunas cuestiones aquí, por ejemplo, los tipos de visualización en Photoshop. ¿Cómo voy a entrar a los tipos de visualización aquí en Photoshop? Aquí estoy viendo la ventana completa de mi documento. Sin embargo, aquí arriba yo veo una pestaña con el nombre de este documento. Ahora recordemos que siempre que veo una pestaña, si yo doy clic sostenido y la arrastro, esta ventana yo la puedo desplegar y ya se vuelve independiente. Entonces aquí tengo una ventana independiente donde está mi documento. Si yo presiono, por ejemplo, comando menos, veo cómo esta ventana se va haciendo más pequeña. A recordar que comando menos, comando más es zoom in y zoom out. Entonces ahí se va haciendo más grande o más pequeña. Esto lo configuramos desde el panel de propiedades generales. Ahorita lo muestro. Para entrar al panel de propiedades generales, el comando sería comando K o control K. Y aquí están las preferencias. Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo, esto de hacer zoom in y zoom out y que la ventana se haga más pequeña, lo voy a encontrar más o menos. Déjenme ver en dónde quedó. Crear siempre, modificar pantalla. No lo encuentro de momento. Siempre se me pierde esa opción, no sé por qué. Pero aquí está, la pueden buscar cuando necesiten por aquí. Ahorita no vamos a perder demasiado tiempo con esto, pero bueno,
Aquí ya aprovechando ventana de preferencias, aquí pueden encontrar algunas preferencias sobre la interfaz y bueno, configurarlo según su gusto. Entonces bueno, siguiendo con el trabajo de la ventana. Aquí tengo ya mi ventana desplegada, está independiente y lo único que tengo que hacer para volver a colocarla en donde estaba es esto. Arrastro aquí y vean cómo se ilumina el marco del programa en azul, suelto y ya tengo ahí colocada mi imagen de nuevo. Ahora, recordemos que en Illustrator tengo la herramienta mano, que es con la barra espaciadora, y yo puedo desplazarme a lo largo del documento, pero en este modo de visualización no puedo. Este es el modo básico de visualización de Photoshop. Para cambiar los modos de visualización voy a presionar la tecla F. Entonces presiono F y ahí estoy entrando a otro modo. Noten cómo se ocultó alguna parte del espacio de trabajo de toda la ventana. Y entonces aquí sí ya puedo empezar a moverme con la mano. Puedo empezar a moverme con la mano. Y si yo hago zoom in y zoom out, ahora sí ya me estoy acercando al contenido del documento. Entonces ahí está. Nuevamente si yo presiono F, voy a entrar a este modo donde me oculta todas las herramientas, no hay absolutamente nada y aún así puedo seguirme acercando y trabajando. Este ya sería como un tipo de modo experto donde ya sabemos las herramientas y vamos presionando comandos y haciendo cosas. Nuevamente presiono F y ya vuelvo a la vista normal de la ventana. Ahora yo cuando se hace fotomontaje, por ejemplo, que tenemos que trabajar con más de 2 o 3 imágenes a la vez abiertas al mismo tiempo, lo que recomiendo es que se trabaje así, con las ventanas desplegadas, para saber qué es lo que tengo que integrar en una sola imagen. Entonces aquí son simple y sencillamente modos de visualización. Desde aquí, con la ventana desplegada, también puedo entrar a los modos de visualización que ya vimos. Entonces así sería la interfaz de Photoshop. Ahora, voy a entrar aquí a F para desplazarme mejor. Y tengo que entender un concepto bien, muy básico de esto. Hace rato mencionaba yo el canvas o lienzo, que es el espacio de trabajo en el cual se mueve Photoshop. El canvas sería este espacio. Todo el rectángulo que estoy viendo es el canvas o lienzo. Y lo que yo voy a trabajar ahí puede ser más grande que ese lienzo o más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Vean, tengo aquí mi ventana de capas. Y en la capa que está hasta abajo tengo una imagen que en este caso es la que me está sirviendo de fondo. Voy a tratar de hacer esto un poco más grande para que lo puedan ver. Ahí está, opciones de panel, escojo la más grande, ahí está, ya es un poco más visible. Entonces, en esta capa veo que tengo el fondo de esta composición. Voy a acercarme un poco aquí. Si yo lo muevo, si yo muevo ese fondo, vean, siempre estoy con la herramienta de desplazamiento. Yo me coloco aquí primero y voy a mover el fondo. Ahí se está moviendo el fondo de la imagen. ¿Sale? Entonces ahí lo estoy moviendo. Pero observen esto. Voy a dar control Z para regresar. Observen esto. Si yo muevo la imagen hacia un lado, no significa que la estoy cortando. Simplemente la estoy moviendo. Y el canvas se mantiene, el espacio de trabajo que se llama canvas siempre se va a mantener ahí en su posición. O sea, ese tiene un tamaño y lo que yo meta aquí a ese canvas va a ser independiente de él. ¿Cómo puedo saber que esta imagen está completa? Aquí el comando para transformar, para editar el tamaño de cualquier cosa en Photoshop es control T o comando T. Entonces vean, presiono comando T y ya me aparece el cuadro delimitador. Este ya estamos bien familiarizados con él porque desde Photoshop, desde Illustrator, perdón, lo traemos. Entonces aquí veo el tamaño real de esta imagen. Vean. Ya lo estoy acomodando más o menos en su lugar. Aún así estoy viendo que la imagen es más grande que el canvas. A eso me refería hace rato. Por lo menos en el ancho es más grande que el canvas. Entonces ahí lo puedo dejar. Presiono Enter para que esta modificación se aplique. Y ahora voy, por ejemplo, a la mesa. Aquí está la mesa. Tengo un grupo de capas aquí. Si yo despliego esta carpetita, veo un grupo de capas. Entonces, voy a mover el grupo de la mesa y vean cómo está. Tiene cierta dimensión que rebasa incluso el tamaño del canvas. Ahí abajo estoy viendo la transparencia que mencionaba hace un momento. En el caso del taladro, yo lo muevo también y veo cómo su sombra es independiente.
Es independiente de la mesa también, independiente del fondo, evidentemente. Es decir, este taladro está ahí solito, ¿no? Esta capa café que tengo aquí es como la penumbra que le puse a este ejercicio. Si yo le quito el ojo para no verla, vean cómo se ve mucho más luminosa la toma. Entonces, eso es una sombra que yo le dejé ahí. Finalmente, el logo de Walt, en este caso, ahí anda volando también. Es decir, es un elemento independiente. Y finalmente, la capa de texto, solidez garantizada, aquí está. Y este texto pues también es perfectamente editable, como ya lo vimos en Illustrator en videos anteriores. Bueno, hasta aquí sería el asunto del canvas, y nada más para que quede clara esta cuestión de la transparencia. Por ejemplo, yo voy a quitarle el ojo a todas las capas que están debajo del taladro y a todas las que están arriba de él. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo el taladro solito, está ahí volando. Ahora, ojo con esto es importantísimo en Photoshop. Siempre que yo voy a editar algo, a pintarlo o a moverlo o lo que sea, tengo que estar situado en la capa de aquello que quiero mover o editar. En este caso yo estoy colocado aquí, en la capa de texto que está arriba, la cual ya no puedo ver porque le quité el ojito. Si yo intento moverme aquí, si yo quisiera mover el taladro, por ejemplo, no puedo hacerlo. O sea, voy a cambiar voy a repetir esto otra vez. Estoy situado en la capa solidez garantizada. Entonces, con la herramienta de desplazamiento me coloco aquí donde está el taladro y lo quiero mover. ¿Qué es lo que sucedió? No lo puedo desplazar. ¿Por qué? Porque tengo que situarme en su capa. En esta capa que se llama taladro copia. Aquí tengo que situarme primero y después empezar a mover el objeto. Aquí no se trata de seleccionar directamente los objetos como en Illustrator. Aquí tengo que situarme primero en su capa y después ir al desplazamiento o edición que quiera hacer. Aquí arriba, cuando tengo la selección, la herramienta de desplazamiento seleccionada, aquí arriba hay una opción que dice selección automática. ¿A qué se refiere esto? Vamos a volver al ejemplo. Voy ahora a situarme en la capa donde está el fondo. Si yo aplico selección automática, ahora sí va a funcionar como en Illustrator. Si yo doy clic sobre el taladro, ahora lo voy a mover. Ahora sí lo puedo mover porque lo estoy seleccionando directamente. Sin embargo, yo recomiendo que siempre mantengan esta opción desactivada. ¿Por qué? Si yo activo aquí esta capa de penumbra, esta capa café, vean lo que sucede si yo voy a selección automática y quiero mover el taladro. Vamos a ver, voy a situar primero aquí el puntero en esta capa, en el fondo. Ahora, voy a mover el taladro según yo, ¿no? Vean. Aquí mi intención era mover el taladro con la selección automática. Pero ¿por qué estoy moviendo el fondo, o más bien esa capa café? Porque aunque es muy tenue y es muy transparente, es muy translúcida, está arriba de la capa del taladro. Entonces siempre me va a seleccionar por orden de capas. Entonces recordemos que en Illustrator las capas también eran muy importantes por eso. Lo que esté arriba, pues siempre va a tapar a lo que está abajo. Y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, siempre hay que quitar esto. Yo recomiendo que siempre se quite porque de repente es una lata. A veces es una ayuda, pero generalmente es una lata. Y de esa manera puedo ir seleccionando elementos. Voy a activar aquí el de DeWalt. Y por ejemplo, si yo quisiera seleccionar el de DeWalt sin tener que cambiarme a la capa, voy a hacer esto. Sitúo la herramienta de desplazamiento ahí, presiono control o comando y doy clic. Y en automático ya me cambió a la capa. Voy a repetirlo otra vez, pongan atención en la ventana de capas. Doy control o comando, lo dejo presionado y ahora doy clic sobre el logo de DeWalt, que es a donde quiero trasladarme, doy un clic y en automático ya me cambió Photoshop a esa parte. Y bueno, entonces estos serían como las generalidades de Photoshop, un poco sobre la interfaz. Y ya conforme vayamos avanzando en el trabajo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con este programa, que es bastante potente. Entonces nos vemos en la siguiente.